El amanecer se deslizaba perezosamente entre los cortinajes de terciopelo de la mansión Valverde, mientras Catalina Esquivel recorría silenciosamente los pasillos con su uniforme gris perfectamente planchado. Sus dedos, ásperos de tanto trabajo, rozaron inconscientemente el delicado jarrón de porcelana china que acababa de limpiar. A sus 27 años había aprendido el arte de ser invisible, de moverse como una sombra entre el lujo que la rodeaba. El reloj de péndulo marcaba las 6:30 cuando llegó al ático, su refugio secreto. Entre las plantas que había rescatado y cuidado a escondidas, Catalina permitió que sus hombros se relajaran por primera vez en el día. El aroma de agua de Loewe, su perfume, se mezclaba con el aire fresco de la mañana madrileña que se colaba por la pequeña ventana. «Buenos días, pequeñas», susurró a sus plantas mientras las regaba, un ritual que la conectaba con aquella niña de Almería que solía ayudar a su madre en el jardín antes de que todo se derrumbara. Sus dedos estallaron involuntariamente, un tic nervioso que la acompañaba desde el escándalo que destruyó a su familia. El sonido de pasos firmes en el pasillo la sobresaltó. Solo una persona caminaba así en la casa, Íñigo Valverde. Catalina contuvo la respiración, esperando que pasara de largo como siempre, pero esta vez los pasos se detuvieron frente a la puerta del ático. «¿Señorita Esquivel?» La voz de Íñigo, profunda y autoritaria, atravesó la madera. «Necesito hablar con usted». Catalina bajó apresuradamente, su corazón latiendo contra su pecho. En 12 años de servicio nunca la había llamado señorita. Al abrir la puerta, se encontró frente a frente con aquellos ojos azules que parecían atravesarla. Íñigo Valverde, impecable en su traje hecho a medida, sostenía una caja blanca con el logo de una boutique exclusiva. «La necesito esta noche en la cena con Inversiones Mediterráneo», declaró sin preámbulos, el aroma de Terre d'Hermès intensificándose en el espacio reducido del pasillo. «No como personal de servicio». Catalina parpadeó confundida. «Señor, no entiendo. Necesito que se haga pasar por mi consejera de confianza», continuó él, extendiendo la caja. «Aquí tiene lo necesario. La recogerá un coche a las 8». Antes de que pudiera protestar, Íñigo ya se alejaba por el pasillo, dejándola con una caja que contenía un vestido de seda azul cielo y unos zapatos que costaban más que su salario mensual. En su habitación, Catalina desenvolvió el vestido con manos temblorosas. Era exactamente del color de sus sueños de infancia, cuando su madre le contaba historias de princesas mientras cosía vestidos para otras mujeres. Pero ella no era una princesa, era la hija de una costurera acusada injustamente de fraude, una empleada doméstica que había aprendido a vivir entre sombras. «Papá está loco». La voz de Lucía resonó desde el pasillo, seguida por el sonido de una puerta cerrándose con fuerza. Catalina se asomó para ver a la adolescente, con su característico estilo rebelde y el aroma dulce de aire de Sevilla, pasar como un torbellino. Frente al espejo de su pequeña habitación, Catalina sostuvo el vestido contra su cuerpo. Su reflejo le devolvió la mirada de una mujer que había enterrado sus sueños bajo años de trabajo y silencio. Esta noche tendría que ser alguien más, alguien que no temiera brillar bajo las luces de los poderosos. El vestido azul representaba más que una prenda costosa, era una invitación peligrosa a un mundo que no le pertenecía, un mundo donde los secretos del pasado podrían destruir el frágil presente que había construido. Mientras sus dedos acariciaban la seda, Catalina se preguntó si esta oportunidad era un regalo del destino o una trampa elaborada por sus propios miedos. El vestido se deslizó sobre su piel como agua azul, transformando a la empleada doméstica en algo que Catalina apenas reconocía en el espejo. Sus manos temblorosas intentaban dominar el moño que siempre llevaba perfectamente controlado, pero esta noche se negaba a cooperar. El reloj marcaba las 7:40. «¿Necesitas ayuda?». La voz de Lucía la sobresaltó. La adolescente estaba apoyada en el marco de la puerta, sus rizos rubios enmarcando una sonrisa curiosa. Esta vez no había hostilidad en su mirada, solo una mezcla de intriga y algo parecido a la esperanza. «Señorita Lucía, no debería estar aquí», comenzó Catalina, pero la joven ya había entrado, cerrando la puerta tras ella. «Por favor, no me llames señorita cuando llevas puesto un vestido que cuesta más que mi guardarropa entero», bromeó Lucía, tomando el cepillo.
Además, eres la única que realmente me escucha en esta casa. Con dedos hábiles, Lucía comenzó a peinar el cabello de Catalina, transformando el austero moño en una cascada de ondas suaves. El aroma de aire de Sevilla se mezclaba con el agua del Lowe, creando una extraña intimidad entre la hija del patrón y la empleada. Mi madre solía decir que el cabello suelto libera el alma, murmuró Lucía, su voz teñida de una tristeza que ninguna adolescente debería conocer. Ella habría aprobado este cambio. Catalina observó el reflejo de ambas en el espejo, la joven rebelde con sus medias de red y su camiseta de protesta, y ella misma, irreconocible en seda azul cielo. Tu madre debe haber sido una mujer extraordinaria. Lo era, respondió Lucía, sus ojos brillando con lágrimas contenidas, y papá, él simplemente se cerró después de perderla, como si hubiera construido un muro de hielo a su alrededor. El sonido de pasos en el pasillo las alertó. Lucía se escabulló rápidamente, no sin antes susurrar: «Deslúmbralos, Cata, demuéstrales que no necesitamos apellidos para brillar». Momentos después, Íñigo Valverde apareció en la puerta. El tiempo pareció detenerse cuando sus ojos azules se encontraron con el reflejo de Catalina en el espejo. Por un instante, algo brilló en su mirada. ¿Sorpresa? ¿Admiración? ¿Algo más profundo? Señorita Esquivel, su voz sonaba más ronca de lo habitual. El coche espera. Durante el trayecto al restaurante, Íñigo la instruyó sobre los detalles de la negociación. Catalina absorbía cada palabra, agradecida por la distracción que le impedía pensar en lo surreal de la situación. Inversiones Mediterráneo está interesada en comprar parte de nuestras acciones, explicó él, su perfil iluminado por las luces de Madrid. Pero sospecho que sus intenciones van más allá. Necesito que observe, que escuche. Las mujeres suelen bajar la guardia entre ellas. ¿Por qué yo? La pregunta escapó de sus labios antes de poder contenerla. Íñigo guardó silencio por un momento, su mandíbula tensa revelando la cicatriz en su barbilla. Porque usted ve lo que otros no ven, Catalina. Lo he notado. La manera en que cuida mi casa, cómo ha conectado con Lucía, tiene un don para leer a las personas. El restaurante era un antiguo palacete reconvertido, con candelabros de cristal y manteles de lino. Catalina sintió que el pánico amenazaba con ahogarla al entrar en el espacio cerrado y elegante. Sus dedos comenzaron a estallar involuntariamente bajo la mesa. Una mano firme se posó sobre la suya, deteniendo el tic nervioso. «Respire», murmuró Íñigo, inclinándose hacia ella. «Está a salvo». La calidez de su mano envió un escalofrío por su columna. Por un momento, el hombre de hielo parecía casi humano, casi accesible. Pero Catalina sabía mejor que nadie que las apariencias engañaban. Ella misma era la prueba viviente, sentada en un restaurante de lujo, interpretando un papel que no le correspondía. Los representantes de Inversiones Mediterráneo llegaron. 3 ejecutivos con sonrisas practicadas y una mujer de mediana edad cuya mirada calculadora recordaba a Catalina dolorosamente a aquellos que habían juzgado a su madre años atrás en Almería. Mientras la cena se desarrollaba, Catalina interpretó su papel con una perfección que la sorprendió a ella misma. Pero con cada minuto que pasaba, la sensación de estar construyendo un castillo de naipes se intensificaba. ¿Cuánto tiempo podría mantener esta farsa antes de que todo se derrumbara? La respuesta llegaría antes de lo que imaginaba, escondida en una pregunta aparentemente inocente sobre su pasado en Almería. ¿Almería? La pregunta de Victoria Mendoza, la ejecutiva principal de Inversiones Mediterráneo, cayó como una piedra en un estanque tranquilo. ¡Qué casualidad! Justamente allí tuvimos un caso bastante interesante hace unos años. Una costurera que estafó a varias familias importantes. El corazón de Catalina se detuvo por un instante. El vino tinto en su copa parecía sangre bajo la luz de los candelabros. Sus dedos se crisparon alrededor de la delicada cristalería. «El mundo de los negocios es pequeño», respondió con una calma que no sentía, mientras Íñigo la observaba con intensidad desde su posición. «Aunque prefiero centrarme en el presente y el futuro». Victoria sonrió como un depredador que ha encontrado una presa. «Por supuesto, pero es fascinante cómo el pasado siempre encuentra la manera de alcanzarnos. ¿No cree, señorita Esquivel?», completó Catalina sosteniendo su mirada. «Y sí, el pasado nos forma, pero no nos define». La tensión en la mesa era palpable. Íñigo intervino hábilmente.
dirigiendo la conversación hacia los términos del acuerdo comercial. Pero Catalina podía sentir los ojos de Victoria sobre ella durante el resto de la cena, como dagas afiladas buscando una grieta en su armadura. El regreso a la mansión transcurrió en un silencio cargado de preguntas no formuladas. El aroma de Terre de Hermès llenaba el interior del coche, mezclándose con la ansiedad que emanaba de Catalina. «Lo hizo bien esta noche», dijo finalmente Íñigo, su voz más suave de lo habitual, «aunque percibo que hay una historia que no me está contando». Catalina miró por la ventana, observando las luces de Madrid desdibujarse bajo la lluvia que había comenzado a caer. «Todos tenemos historias que preferimos guardar, señor Valverde, como usted con el retrato de su esposa que esconde en su despacho». El silencio que siguió fue ensordecedor. Catalina se maldijo internamente por su atrevimiento, pero para su sorpresa, Íñigo no se mostró ofendido. «Elena», dijo él, pronunciando el nombre como una oración. Se llamaba Elena. Y tiene razón, hay historias que duelen demasiado para compartirlas. Al llegar a la mansión, la lluvia arreciaba. Catalina se apresuró hacia la entrada de servicio, pero la voz de Íñigo la detuvo. «Use la entrada principal», ordenó. «Y mañana, la espero en mi despacho a las 9. Hay algo que necesito discutir con usted». En su habitación, Catalina encontró a Lucía esperándola, acurrucada en su pequeña cama con su diario de dibujos. La adolescente levantó la vista, sus ojos brillantes de curiosidad. «¿Cómo fue? ¿Los deslumbraste? ¿Papá sonrió alguna vez?» Catalina se sentó junto a ella, aún con el vestido azul puesto. «Tu padre es más complejo de lo que parece». «Es un témpano», protestó Lucía, garabateando en su diario. «Desde que mamá murió es como si hubiera olvidado cómo sentir». «A veces», respondió Catalina suavemente, «el hielo es solo una forma de proteger lo que más nos duele». Lucía cerró su diario y miró a Catalina con una intensidad sorprendente. «Como tú, también te escondes, Cata. Lo veo en tus ojos cuando crees que nadie te mira». Las palabras de la joven golpearon algo profundo en Catalina. Se levantó y se acercó a la ventana, observando la lluvia golpear el cristal. En el reflejo, pudo ver a la niña que fue en Almería, a su madre trabajando hasta la medianoche, a los policías llegando una mañana de domingo. A veces, susurró, más para sí misma que para Lucía, esconderse es la única forma de sobrevivir. ¿Y si estás equivocada? La voz de Lucía sonaba extrañamente madura. ¿Y si sobrevivir no es suficiente? Mamá solía decir que vivir con miedo es peor que no vivir. Un trueno resonó en la distancia, y Catalina sintió que el mundo se estrechaba a su alrededor. Mañana tendría que enfrentar a Íñigo en su despacho, sabiendo que Victoria Mendoza probablemente ya estaría investigando su pasado. Las sombras de Almería se acercaban, amenazando con destruir la vida que había construido con tanto cuidado. Pero por primera vez en años, mientras observaba a Lucía garabatear en su diario y pensaba en la mirada de Íñigo en el coche, Catalina se preguntó si tal vez, solo tal vez, había algo más aterrador que ser descubierta, la posibilidad de haber encontrado un lugar al que realmente pertenecía. La mañana llegó con un cielo gris plomizo que amenazaba más lluvia. Catalina se ajustó el uniforme gris, tan diferente del vestido azul de la noche anterior, y respiró profundamente mientras caminaba hacia el despacho de Íñigo Valverde. Sus pasos resonaban en el pasillo como un conteo regresivo hacia lo inevitable. El despacho era un santuario de madera oscura y cuero, donde el aroma de Terre de Hermès se mezclaba con el de los libros antiguos. Íñigo estaba de pie junto a la ventana, su silueta recortada contra la luz mortecina del día. Se giró al escucharla entrar, y por un momento, Catalina volvió a sentir aquella intensidad que había percibido la noche anterior en el coche. «Victoria Mendoza llamó esta mañana», dijo sin preámbulos, su voz contenida. «Mencionó algo interesante sobre una familia Esquivel en Almería». Catalina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Sus dedos comenzaron su baile nervioso, pero esta vez no intentó detenerlos. «Señor Valverde, yo... No, he terminado», la interrumpió acercándose a su escritorio. «También mencionó que retiraría su oferta de inversión a menos que prescinda de sus servicios inmediatamente». El silencio que siguió fue denso, cargado de palabras no dichas. Catalina podía escuchar el latido de su propio corazón, tan fuerte que temía que él también pudiera oírlo. «¿Lo hará?»,
preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Íñigo la miró fijamente, sus ojos azules insondables. Eso depende de usted. Necesito saber la verdad, Catalina. Toda la verdad. El uso de su nombre de pila la sobresaltó. Era la primera vez que lo hacía. Se acercó a la ventana, necesitando espacio para respirar, para pensar. Mi madre era costurera en Almería. Comenzó, su voz temblando ligeramente. Trabajaba para las familias más importantes de la ciudad. Un día, la acusaron de robar diseños exclusivos y venderlos. La verdad era que uno de sus clientes, un empresario casado, la había estado acosando. Cuando ella lo rechazó, la destruyó, completó Íñigo, su voz conteniendo una nota de amargura que la sorprendió. El escándalo fue terrible. Perdimos todo. Mi madre. Ella nunca se recuperó. Murió 2 años después. Catalina se giró para mirarlo, lágrimas no derramadas brillando en sus ojos. Desde entonces aprendí a ser invisible, a no llamar la atención. Hasta anoche. Íñigo se acercó lentamente, hasta quedar a un paso de ella. El aroma de su perfume la envolvió, mareándola ligeramente. ¿Por qué no me lo dijo antes? ¿Habría confiado en mí para la cena de anoche si lo hubiera sabido? Confié en usted precisamente porque vi algo en sus ojos que me resultaba familiar, respondió él, su voz más suave. El dolor de una injusticia que no se puede borrar. En ese momento, la puerta del despacho se abrió de golpe. Lucía entró como un torbellino, pero se detuvo en seco al ver la escena frente a ella. ¿Papá? ¿Cata? Sus ojos se movieron entre ambos, percibiendo la tensión en el aire. ¿Qué está pasando? Lucía. Este no es el momento, comenzó Íñigo, pero su hija lo interrumpió. ¿Vas a despedir a Catalina? ¿Por eso esa mujer horrible llamó esta mañana? Su voz temblaba de indignación. ¿Vas a permitir que otra persona nos abandone? Lucía. La voz de Íñigo resonó con autoridad, pero había dolor en ella. No, intervino Catalina, sorprendiendo a ambos. Ella tiene derecho a saber. Los secretos solo crean más muros entre las personas que se supone deben quererse. Un trueno retumbó en la distancia, como subrayando sus palabras. Íñigo se pasó una mano por el rostro, exponiendo momentáneamente su vulnerabilidad. Victoria Mendoza representa una inversión crucial para la empresa, dijo finalmente, pero también representa todo lo que he llegado a despreciar en el mundo de los negocios, la manipulación, el poder usado para destruir vidas. Se giró hacia Catalina, su mirada más suave de lo que ella jamás había visto. No voy a despedirla, pero necesito que confíe en mí lo suficiente para ayudarme a enfrentar lo que viene. ¿Y qué viene?, preguntó Lucía, su voz pequeña y asustada. La verdad, respondió Catalina, sintiendo un extraño alivio al decirlo, con todas sus consecuencias. El sol comenzó a asomarse entre las nubes, iluminando el despacho con una luz dorada. En ese momento, los tres comprendieron que algo había cambiado irrevocablemente. Los muros empezaban a caer, y con ellos, las máscaras que cada uno había usado para protegerse del dolor. Los días siguientes en la mansión Valverde transcurrieron en una extraña calma tensa, como la quietud antes de una tormenta. Catalina continuaba con sus labores habituales, pero algo había cambiado sutilmente en la dinámica de la casa. Las miradas de Íñigo se demoraban un segundo más de lo necesario cuando se cruzaban en los pasillos, y Lucía había comenzado a buscarla no solo para conversar, sino para compartir sus dibujos secretos. Una tarde, mientras Catalina organizaba la biblioteca, encontró una fotografía caída detrás de uno de los estantes. En ella, una mujer de cabello rubio, rizado, sonreía a la cámara, sosteniendo a una Lucía pequeña en sus brazos. Elena, la difunta esposa de Íñigo, irradiaba la misma luz que su hija. Era hermosa, ¿verdad? La voz de Íñigo la sobresaltó. No lo había oído entrar. Lucía se parece mucho a ella, respondió Catalina, intentando devolver la fotografía, pero él negó con la cabeza. Quédela. Es hora de que esta casa deje de esconder sus recuerdos. Se acercó hasta quedar junto a ella, su perfume envolviendo el espacio entre ambos. Elena solía decir que las fotografías capturan el alma de los momentos felices. ¿Por qué me cuenta esto?, preguntó Catalina, su voz apenas un susurro. Porque usted, se detuvo, como buscando las palabras correctas. Usted ha traído algo de vuelta a esta casa, algo que creí que habíamos perdido para siempre.
Un grito desde el jardín interrumpió el momento. Ambos corrieron hacia la fuente del sonido, encontrando a Lucía en el suelo, junto a su bicicleta caída. Su rodilla sangraba. ¡Lulú! Catalina llegó primero, arrodillándose junto a la adolescente. ¿Qué pasó? Intentaba hacer un truco, confesó Lucía, conteniendo las lágrimas, como los que mamá me enseñaba. Íñigo se quedó paralizado por un momento, el dolor cruzando su rostro como una sombra. Fue Catalina quien tomó el control de la situación, alzando a Lucía en sus brazos con una fuerza que sorprendió a todos. En la cocina, mientras limpiaba y vendaba la herida, Catalina tarareaba suavemente una melodía de Rosalía. Lucía la observaba con curiosidad, mientras Íñigo permanecía apoyado en el marco de la puerta, su presencia una mezcla de preocupación y algo más profundo. Mi madre solía cantarme cuando me lastimaba, comentó Catalina, aplicando el antiséptico con cuidado. Decía que la música cura más que las medicinas. La mía también cantaba, susurró Lucía mirando a su padre. ¿Te acuerdas, papá? Aquella canción de cuna. Para sorpresa de todos, Íñigo comenzó a tararear suavemente una melodía. Su voz, ronca por el desuso, llenó la cocina de una nostalgia dulce y dolorosa. Lucía cerró los ojos, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Catalina sintió que estaba presenciando algo sagrado, un momento de sanación que había tardado años en llegar. Intentó retirarse discretamente, pero la mano de Lucía la detuvo. «Quédate», pidió la adolescente. «Por favor». Esa noche, mientras Catalina escribía en su diario en el ático, escuchó pasos familiares acercándose. Su corazón se aceleró cuando Íñigo apareció en la puerta, su figura imponente recortada contra la luz del pasillo. «Gracias», dijo simplemente. «Por lo de hoy, por todo. No tiene que agradecerme», respondió ella, cerrando su diario. «Es lo que cualquiera habría hecho». «No», su voz se suavizó. «No cualquiera tiene el don de sanar corazones rotos sin siquiera intentarlo». Se acercó a ella, y por primera vez, Catalina vio completamente al hombre detrás de la máscara de hielo. Vio su dolor, su lucha, su soledad. «Victoria Mendoza ha estado investigando», continuó él. «Os ha descubierto la verdad sobre su madre, sobre Almería, pero no le daré el poder de destruir otra vida». «¿Por qué?». La pregunta escapó de sus labios antes de poder detenerla. «Porque…» se detuvo, como si las palabras fueran demasiado pesadas. «Porque usted nos ha devuelto la música, Catalina, a Lucía, a mí». El silencio que siguió estaba cargado de palabras no dichas, de sentimientos que ninguno se atrevía a nombrar. En la distancia, el sonido de la guitarra de Lucía flotaba desde su habitación, una melodía que hablaba de esperanza y nuevos comienzos. «¿Sabe qué más decía mi madre?». Catalina se atrevió a romper el silencio, que a veces el destino nos quita todo para darnos algo mejor. Íñigo extendió su mano, rozando suavemente la mejilla de Catalina. «¿Y usted lo cree?». «Estoy empezando a hacerlo», respondió ella, permitiéndose, por primera vez, la vulnerabilidad de la esperanza. La noticia llegó como un relámpago en un día despejado. Victoria Mendoza había convocado una reunión de emergencia del Consejo Directivo, y los rumores sobre el motivo se esparcían por los pasillos de la empresa como fuego. Catalina lo supo en cuanto vio regresar a Íñigo esa tarde. Su rostro, normalmente impasible, mostraba señales de una tormenta interior. Lo encontró en su despacho, la corbata aflojada y un vaso de Ribera del Duero en la mano. «Lo saben todo», dijo sin preámbulos cuando ella entró. «Victoria ha presentado un informe detallado sobre el caso de Almería, sobre su madre, sobre usted». El pánico familiar comenzó a trepar por la garganta de Catalina, pero esta vez lo enfrentó de pie. «¿Qué van a hacer?». «Quieren que renuncie a la presidencia», respondió él, su voz teñida de una amargura que ella nunca había escuchado antes. «Dicen que mi juicio está comprometido por mis sentimientos hacia usted». El silencio que siguió pesaba como plomo. Las palabras de Íñigo flotaban entre ellos, cargadas de implicaciones que ninguno se había atrevido a nombrar hasta ahora. «No pueden hacer eso». La voz de Lucía resonó desde la puerta. Había estado escuchando. «No pueden quitarte la empresa que construiste con mamá». «Lulú», comenzó Íñigo, pero su hija lo interrumpió, entrando como una tormenta en la habitación. «No, ya perdimos a mamá. No voy a perder también nuestro hogar, porque una mujer amargada quiere vengarse de algo que pasó hace años». Sus ojos brillaban con determinación.
Y no voy a perder a Catalina. Nadie va a perder a nadie. La voz de Catalina sonó más firme de lo que se sentía. Pero necesito enfrentar mi pasado de una vez por todas. Se acercó al escritorio de Íñigo y por primera vez se permitió tocarlo deliberadamente, apoyando su mano sobre la suya. Necesito que me cuente todo lo que Victoria Mendoza presentó en ese informe. Durante la siguiente hora, mientras el sol se ponía sobre Madrid, Íñigo relató los detalles. Victoria había desenterrado cada documento, cada testimonio, cada pequeña evidencia del caso que había destruido a la familia Esquivel, pero también había encontrado algo más, pruebas de que el empresario que había acusado a la madre de Catalina había hecho lo mismo con otras mujeres. Hay un patrón, explicó Íñigo, sus ojos brillando con una nueva luz, y Victoria cometió un error al exponerlo. Sin querer, nos dio las herramientas para limpiar el nombre de su madre. Lucía, que había estado inusualmente callada, de repente se levantó de su asiento. Los dibujos de mamá, dijo con urgencia. Los dibujos en su viejo estudio. ¿Qué dibujos?, preguntaron Catalina e Íñigo al unísono. Mamá era consultora de moda antes de enfermarse. Tenía un archivo completo de diseños de esa época, incluyendo los de Almería. Íñigo se quedó paralizado por un momento, como si un rayo de comprensión lo hubiera golpeado. Elena mencionó una vez algo sobre un escándalo en la industria de la moda. Nunca le di importancia, pero ahora los tres subieron al ático, donde el antiguo estudio de Elena permanecía intacto, como un santuario al tiempo detenido. Entre cajas y portafolios encontraron lo que buscaban, un archivo completo de diseños fechados, incluyendo notas detalladas sobre un intento de fraude en la industria de la moda andaluza. «Tu madre», susurró Catalina, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Ella sabía la verdad. «Y ahora nosotros también», respondió Íñigo, su voz suave pero determinada. Se giró hacia Catalina, tomando sus manos entre las suyas. «Ya no voy a permitir que la historia se repita. No voy a dejar que el poder y el dinero destruyan otra vida inocente». «No estás sola en esto», añadió Lucía, abrazando a Catalina por la cintura. «Somos una familia ahora, ¿no?». La palabra familia resonó en la habitación como una promesa, como una revelación. Catalina miró a Íñigo, encontrando en sus ojos azules no el frío control de siempre, sino un calor que derretía años de soledad y miedo. «Mañana», dijo él, «enfrentaremos a Victoria Mendoza juntos, con la verdad como nuestra única arma. Y esta vez», añadió Catalina, permitiéndose por primera vez en años sentir verdadera esperanza, «la verdad será suficiente». El atardecer madrileño bañaba el ático con luz dorada, mientras tres almas, unidas por el dolor y la esperanza, se preparaban para enfrentar la batalla que podría finalmente traer justicia y paz a sus hervidas heridas. La sala de juntas de tecnologías Valverde nunca había parecido tan imponente. La luz de la mañana se filtraba a través de los ventanales, iluminando la mesa de caoba donde Victoria Mendoza había desplegado su arsenal de documentos. Los miembros del consejo ocupaban sus asientos, sus rostros una mezcla de curiosidad y aprensión. Catalina, vestida con un traje formal prestado por la difunta Elena, encontrado por Lucía en el armario de su madre, se mantenía erguida junto a Íñigo. El aroma familiar de agua de Loewe le daba fuerzas, recordándole quién era y por qué estaba allí. «Señores del consejo», comenzó Victoria, su voz destilando falsa preocupación, «los he convocado hoy para exponer una situación grave que compromete la integridad de nuestra empresa. El señor Valverde no solo ha empleado a una persona con antecedentes cuestionables, sino que además, si me permite, señora Mendoza», la interrumpió Íñigo, su voz cortando el aire como acero. «Antes de continuar, hay algo que todos deberían ver». Con un gesto, Catalina desplegó los documentos encontrados en el estudio de Elena. «Estos son los archivos originales de Elena Valverde, consultora de moda y esposa de Íñigo. Documentan un esquema de fraude orquestado por cierto empresario en Almería, el mismo que acusó a mi madre». Un murmullo recorrió la sala. Victoria Mendoza palideció visiblemente. «Elena investigó el caso», continuó Catalina, su voz ganando fuerza. «Descubrió cómo este hombre había estado acosando y después destruyendo la reputación de mujeres que lo rechazaban. Mi madre no fue la primera, pero sí la última, porque Elena
Estaba recopilando pruebas. «Esto es ridículo», intentó interrumpir Victoria, pero Íñigo la silenció con una mirada. Elena nunca pudo completar su investigación. Su voz se suavizó al mencionar a su esposa. La enfermedad la alcanzó antes, pero dejó todo documentado, incluida la conexión entre el empresario y ciertos inversores que lo protegieron. Inversores como usted, señora Mendoza. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los miembros del consejo intercambiaban miradas de asombro mientras revisaban los documentos. Mi madre murió creyendo que nadie la creería. Catalina sintió que su voz temblaba, pero se mantuvo firme. Pero el destino quiso que encontrara justicia en la casa de la mujer que ya estaba luchando por ella sin que lo supiéramos. De repente, la puerta de la sala se abrió. Lucía entró, sosteniendo una carpeta adicional. «Encontré más», anunció, ignorando las miradas sorprendidas de los ejecutivos. Mamá tenía copias de todo en su computadora. Incluso hay correos electrónicos. Victoria Mendoza se levantó bruscamente, su fachada de control desmoronándose. «Esto es una emboscada. No podemos ¿qué, señora Mendoza?» La voz de Íñigo era peligrosamente suave. «Buscar la verdad, hacer justicia. ¿O acaso teme que revelemos su papel en el encubrimiento de múltiples casos de acoso?» El consejo estaba en silencio, absorbiendo cada palabra, cada documento. Un consejero mayor, que había permanecido callado hasta entonces, se aclaró la garganta. «Creo que deberíamos reconsiderar la propuesta de inversión de la señora Mendoza», dijo pausadamente. «Y quizás abrir una investigación interna sobre estos eventos». Victoria Mendoza recogió sus cosas apresuradamente, su rostro una máscara de furia contenida. Antes de salir, se detuvo frente a Catalina. «Esto no ha terminado», susurró. «Te equivocas», respondió Catalina, sosteniendo su mirada. «Terminó hace mucho, solo que no lo sabías». Cuando la sala comenzó a vaciarse, Lucía se acercó a Catalina y su padre, formando un círculo protector. Íñigo tomó la mano de Catalina, entrelazando sus dedos con los de ella. «Elena estaría orgullosa», murmuró mirando a su hija y a la mujer que había traído la luz de vuelta a sus vidas, «de todos nosotros». «¿Qué pasará ahora?», preguntó Lucía, su voz mezclando preocupación y esperanza. Catalina miró por la ventana, hacia el cielo de Madrid que se abría brillante y claro después de tantos días nublados. «Ahora», dijo suavemente, «comenzamos de nuevo, sin máscaras, sin miedo». Íñigo apretó su mano, y ella sintió en ese gesto todas las promesas no dichas, todos los futuros posibles que se abrían ante ellos. La verdad, finalmente, los había liberado a todos. Los días siguientes a la confrontación con Victoria Mendoza transcurrieron en una extraña mezcla de calma y cambio. La mansión Valverde, antes un espacio dividido por líneas invisibles de clase y protocolo, comenzaba a transformarse en algo diferente, un verdadero hogar. Catalina seguía realizando sus tareas habituales, pero ahora lo hacía como alguien que había encontrado su lugar en el mundo. Una mañana, mientras regaba las plantas del ático, escuchó la melodía de una guitarra flotando desde la habitación de Lucía. «¿Puedo pasar?», preguntó, tocando suavemente la puerta. Lucía estaba sentada en el suelo, rodeada de partituras y su diario de dibujos abierto. «Estoy componiendo algo», dijo con una sonrisa tímida. «Para ti y papá». Catalina se sentó junto a ella, notando los bocetos en el diario, 3 figuras tomadas de la mano, sus rostros iluminados por un sol naciente. «Es hermoso, Lulú. ¿Sabes? Mamá solía decir que la música es el lenguaje del corazón cuando las palabras no son suficientes». Lucía dejó la guitarra a un lado y apoyó su cabeza en el hombro de Catalina. «La extraño todos los días, pero ya no duele tanto. Es como si ella hubiera ayudado a traerte a nuestras vidas». El sonido de pasos en el pasillo anunció la llegada de Íñigo. Se detuvo en la puerta, observando la escena con una expresión que mezclaba asombro y ternura. «¿Interrumpo algo?», preguntó suavemente. «Nunca», respondió Lucía, haciéndole señas para que se uniera a ellas. «Estaba mostrándole a Cata mi nueva canción». Íñigo se sentó en el borde de la cama, su presencia menos formal que de costumbre. El aroma de Terre d'Hermès se mezclaba con el agua del Loewe de Catalina, creando una fragancia única que comenzaba a ser el olor de su nueva vida compartida. «El consejo ha terminado la investigación»,
anunció después de un momento. Han encontrado evidencia suficiente para presentar cargos contra el empresario de Almería. Tu madre, su nombre será limpiado, Catalina. Las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente por las mejillas de Catalina. Años de dolor, de vergüenza oculta, de noches preguntándose si su madre había muerto creyendo que nadie la recordaría con honor, se disolvían en ese momento. Hay algo más, continuó Íñigo, su voz suave pero firme. El Consejo ha propuesto crear una fundación en nombre de Elena para ayudar a mujeres víctimas de acoso laboral, y quieren que tú la dirijas. ¿Yo? Catalina lo miró sorprendida. Pero no tengo experiencia en... ¿Tienes algo mejor?, la interrumpió él tomando su mano. Tienes compasión, fuerza y un entendimiento profundo de lo que estas mujeres enfrentan. Elena habría estado de acuerdo. Lucía saltó de emoción, abrazando a ambos. Es perfecto. Podrás ayudar a otras personas como tu madre y seguirás siendo parte de nuestra familia. ¿Familia? La palabra salió como una pregunta suave de los labios de Catalina. Íñigo se arrodilló frente a ella, sus ojos azules más cálidos que nunca. Si tú quieres, no como empleada, no como una obligación, sino como quien eres, la mujer que nos enseñó a amar de nuevo. Papá se puso romántico, bromeó Lucía, pero sus ojos brillaban con lágrimas de alegría. Catalina miró a su alrededor, la habitación llena de dibujos y música, la adolescente que había llegado a amar como propia, el hombre que había derretido su corazón congelado por el miedo. Este era su hogar ahora, no un lugar donde esconderse, sino donde brillar. Hay algo que deben saber, dijo finalmente. Cada mañana, cuando regaba las plantas del ático, le hablaba a tu madre, Elena, le contaba sobre ustedes, sobre cómo Lucía estaba creciendo, sobre cómo guardaba su fotografía en tu escritorio. Le prometí que cuidaría de su familia, nuestra familia. Íñigo la atrajo hacia sí, y Lucía se unió al abrazo. Por la ventana, el sol de Madrid bañaba la escena en oro, mientras una suave brisa movía las cortinas, trayendo el aroma de las flores del jardín. ¿Tocarás la canción ahora?, preguntó Catalina a Lucía, cuando finalmente se separaron. La melodía que llenó la habitación era dulce y esperanzadora, como un nuevo amanecer, y mientras escuchaban, los tres supieron que este no era un final, sino el comienzo de algo hermoso y verdadero. El sol de Almería brillaba diferente al de Madrid. Era más intenso, más cercano, como los recuerdos que Catalina había guardado durante tantos años. Ahora, parada frente a la pequeña casa donde había crecido, sentía el peso y la ligereza de volver a casa. Íñigo y Lucía estaban a su lado, sus manos entrelazadas dándole la fuerza que necesitaba. El viaje hasta aquí había sido idea de Lucía. Necesitamos cerrar el círculo, había dicho con esa sabiduría que a veces sorprendía en ella. ¿Estás lista?, preguntó Íñigo suavemente, su perfume mezclándose con el aroma a mar y jazmines que flotaba en el aire andaluz. Catalina asintió, sacando la llave que había guardado durante todos estos años. La cerradura cedió con un chirrido y la puerta se abrió a un pasado congelado en el tiempo. Todo estaba como lo habían dejado. Los patrones de costura de su madre esparcidos sobre la mesa, las cortinas que ella misma había cosido, las macetas vacías en el pequeño patio. El polvo danzaba en los rayos de sol que se colaban por las ventanas. «Aquí es donde comenzó todo», murmuró Catalina, sus dedos rozando la vieja máquina de coser, donde mi madre pasaba noches enteras trabajando, soñando con un futuro mejor. Lucía se acercó a una pared donde colgaban fotografías amarillentas. «¿Es ella?», preguntó, señalando a una mujer de sonrisa dulce y ojos idénticos a los de Catalina. «Sí», respondió ella, la voz quebrándose ligeramente. «Rosa Esquivel, la mejor costurera de Almería y la mujer más valiente que he conocido». Íñigo se acercó por detrás, rodeándola con sus brazos. «Ya ahora sé de dónde heredaste esa valentía». Catalina se giró en sus brazos, enfrentando sus ojos azules. «¿Sabes? Ella siempre decía que las costuras más fuertes son las que se hacen después de que la tela se ha roto. Creo que tenía razón, como siempre la tenía Elena», añadió Íñigo con una sonrisa triste. «Nuestras madres nos guiaron hasta aquí, ¿no crees?». Lucía, que había estado explorando la casa, regresó con un libro en las manos. «Mira lo que encontré», un álbum de recortes. Los tres se sentaron en el viejo sofá.
el polvo elevándose en nubes doradas mientras pasaban las páginas. Había recortes de periódicos sobre los diseños de Rosa, fotografías de vestidos hermosos y notas escritas con una caligrafía elegante. «Espera», dijo Íñigo de repente, deteniendo a Lucía en una página. «Ese vestido, Elena tenía uno igual. Fue el primero que usó cuando nos conocimos». Catalina sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «Mi madre lo hizo. Era parte de su última colección, antes de que el destino decidiera entrelazar nuestras vidas de formas que no podíamos imaginar», completó Íñigo, besando suavemente su sien. Lucía se levantó de repente, corriendo hacia el patio. «¡Vengan a ver esto!». En una esquina del pequeño patio, entre las grietas del pavimento, había brotado una flor solitaria. Un jazmín blanco, resistente y hermoso, había encontrado la manera de florecer en medio del abandono. «Es como nosotros», dijo Lucía, arrodillándose junto a la flor, encontrando belleza incluso en los lugares más improbables. Catalina miró a su nueva familia, la adolescente que había sanado su corazón con música y dibujos, el hombre que había derretido sus miedos con amor paciente, y sintió que por fin entendía el verdadero significado de volver a casa. «Deberíamos restaurar este lugar», sugirió Íñigo, mirando alrededor con ojos de arquitecto. «No para vivir aquí, sino como sede de la fundación. Un lugar donde otras mujeres puedan encontrar esperanza y nuevo comienzo». «La Casa Rosa», dijo Lucía emocionada. «Por tu madre, Cata. Un lugar donde los sueños rotos puedan ser cosidos de nuevo». Catalina no pudo contener las lágrimas. Aquí, en este pequeño patio de Almería, bajo el mismo sol que había visto crecer sus miedos, ahora nacía algo nuevo y hermoso. Como el jazmín solitario, su familia había florecido en el lugar más inesperado. «¿Sabes qué más decía mi madre?», susurró mientras Íñigo limpiaba sus lágrimas con ternura. «Que el amor verdadero es como la mejor tela. Se hace más fuerte con cada lavada, más suave con cada uso y más valioso con el tiempo». El sol comenzaba a ponerse sobre Almería, pintando el cielo de colores imposibles. En el pequeño patio de la casa Esquivel, tres almas unidas por el dolor y redimidas por el amor, planeaban un futuro donde los errores del pasado se transformarían en esperanza para otros. Fin. Un año había pasado desde aquel primer encuentro con el vestido azul. La mansión Valverde, antes un monumento al silencio, ahora vibraba con la música de Lucía y las risas compartidas. Esta mañana en particular, el ajetreo era especial. La Casa Rosa en Almería abriría sus puertas por primera vez. Catalina ajustaba su vestido frente al espejo, no el uniforme gris de antaño, sino un elegante traje color lavanda. El agua del Loue flotaba en el aire, mezclándose con el aroma a café recién hecho que subía desde la cocina. «¿Nervios?». La voz de Íñigo la sorprendió. Estaba apoyado en el marco de la puerta, tan apuesto en su traje oscuro que aún le cortaba la respiración. «Un poco», admitió ella, sus dedos jugando inconscientemente con el collar que él le había regalado, una delicada flor de jazmín en plata. «Es como si todo el círculo finalmente se cerrara». Se acercó a ella, envolviéndola en sus brazos. El aroma familiar de Terre d'Hermès la calmó instantáneamente. «Tu madre estaría orgullosa». Elena también. Un estruendo seguido de risas interrumpió el momento. Lucía apareció en la puerta, su cabello rubio un desastre adorable. «Las flores para la inauguración llegaron, y hay periodistas esperando abajo». La Casa Rosa se había convertido en un proyecto que unía a toda la familia. Lucía había diseñado el logo, una rosa entrelazada con un hilo de costura. Íñigo había supervisado la restauración, respetando cada detalle histórico. Y Catalina, ella había transformado el dolor en propósito. «¿Recordaste empacar el álbum de recortes?», preguntó Catalina mientras bajaban las escaleras. «Justo aquí», respondió Lucía, palmeando su mochila, «junto con mis nuevas composiciones para la ceremonia». El viaje a Almería fue diferente esta vez. No era un retorno al pasado, sino un viaje hacia el futuro. En el asiento trasero del coche, Lucía tarareaba suavemente mientras trabajaba en su diario, añadiendo los últimos detalles a un dibujo que mostraba la Casa Rosa llena de vida. Al llegar, la pequeña calle estaba irreconocible. Flores adornaban cada rincón, y un grupo de mujeres, las primeras beneficiarias de la fundación,
esperaban con sonrisas expectantes. La vieja casa de Rosa Esquivel brillaba con nueva vida, sus paredes recién pintadas de un suave tono rosado. «Bienvenidas a su nuevo comienzo», saludó Catalina, su voz firme y cálida. Ya no era la mujer que se escondía en las sombras. Este lugar nace del amor de dos madres extraordinarias, Rosa Esquivel y Elena Valverde, dos mujeres que nos enseñaron que la verdadera fuerza está en levantarse y ayudar a otros a hacer lo mismo. Mientras hablaba, sintió la mano de Íñigo entrelazarse con la suya y vio a Lucía, sentada al piano que habían instalado en el patio, comenzar a tocar una melodía dulce y esperanzadora. «En esta casa», continuó, «no solo encontrarán apoyo legal y laboral, encontrarán un hogar, un lugar donde sus sueños pueden ser remendados y sus corazones pueden sanar, porque todos merecemos una segunda oportunidad para brillar». Las puertas se abrieron y la luz del sol de Almería inundó el espacio, iluminando las máquinas de coser nuevas, los escritorios de asesoría legal y las paredes decoradas con los diseños de Rosa y las fotografías de Elena. «Mamá», susurró Lucía más tarde, cuando los invitados recorrían las instalaciones, «sé que nos estás viendo. Lo logramos. Somos una familia de verdad». Catalina la abrazó por los hombros, mientras Íñigo las envolvía a ambas. En el patio, el jazmín solitario se había multiplicado, cubriendo una pared entera con sus flores blancas y su perfume dulce. «¿Sabes qué me dijo tu madre la última vez que la vi?», preguntó Catalina suavemente a Lucía, «que el amor verdadero es como la mejor costura, invisible a los ojos, pero mantiene todo en su lugar». Íñigo besó su sien suavemente, y tenía razón, como siempre. El sol comenzaba a ponerse sobre Almería, pintando el cielo de los mismos tonos que había visto durante tantos años desde el ático de la mansión. Pero ahora, bajo esta luz dorada, Catalina finalmente entendía que el silencio que tanto había temido se había transformado en la música más hermosa, la melodía del amor, la familia y la redención. «Es hora», anunció Lucía, dirigiéndose al piano. La música comenzó a fluir, una composición original que hablaba de pérdida y encuentro, de dolor y sanación, de amor que trasciende el tiempo y las circunstancias. Y mientras las notas flotaban en el aire cálido de Andalucía, Catalina supo que algunas historias no terminan, sino que se transforman en nuevos comienzos, como el jazmín que florece entre las grietas, como el amor que encuentra su camino a través de las sombras, como la música que nace del silencio más profundo. 5 años después, la terraza de la mansión Valverde resplandecía bajo las luces del atardecer madrileño. Las mesas decoradas con jazmines blancos y rosas silvestres creaban un jardín íntimo donde los invitados celebraban el 5º aniversario de la Casa Rosa. Lucía, ahora una hermosa joven de 19 años, tocaba el piano mientras sus largas trenzas doradas bailaban con la brisa. Su música, que ya había ganado reconocimiento en el Conservatorio de Madrid, llenaba el aire con notas que contaban historias de amor y superación. Catalina observaba la escena desde el balcón, su vestido azul cielo, un guiño al que había cambiado su destino, moviéndose suavemente con el viento. El aroma de agua de Lowe se mezclaba con el perfume de las flores, creando una fragancia única que ya era el sello de su hogar. «¿Recordando viejos tiempos?». La voz de Íñigo era suave mientras la abrazaba por detrás, su alianza de matrimonio brillando bajo la luz dorada del atardecer. «Pensaba en cómo la vida da vueltas», respondió ella, recostándose en su pecho. «La Casa Rosa ha ayudado a más de 100 mujeres a reconstruir sus vidas. Cada historia de éxito es un homenaje a nuestras madres». Abajo, en el jardín, varias de esas mujeres compartían sus historias. Algunas habían iniciado sus propios negocios, otras habían regresado a la universidad. Todas habían encontrado la fuerza para brillar de nuevo. «Mamá, papá», llamó Lucía, interrumpiendo su interpretación. «Es hora de la sorpresa». La sorpresa era un nuevo proyecto. La beca Elena y Rosa, un fondo para jóvenes músicas y diseñadoras que necesitaban una oportunidad. La idea había sido de Lucía, quien nunca dejaba de encontrar formas de honrar la memoria de las dos mujeres que habían shaped sus vidas. «Por las segundas oportunidades», brindó Íñigo, alzando su copa, «y por el amor que transforma el silencio en música». Catalina miró a su familia, su esposo, su hija,
las mujeres que habían encontrado esperanza en su historia, y sintió que su corazón se expandía. El miedo y la soledad que una vez la habían definido se habían transformado en un legado de amor y fortaleza. En el jardín, los jazmines seguían floreciendo, tercos y hermosos, recordándole que la belleza puede nacer incluso en los lugares más inesperados. Y en el aire, la música de Lucía seguía contando su historia, una melodía que hablaba de cómo el amor puede transformar el silencio más profundo en la canción más hermosa. Fin. Con base en esta emotiva historia que mezcla amor, redención y segundas oportunidades, les pregunto, si tuvieras que elegir entre ocultar tu verdad para mantener la estabilidad de tu vida o exponerla arriesgándolo todo por amor, ¿qué camino tomarías como Catalina, que tuvo que decidir entre mantener su secreto y su trabajo o arriesgarse a perderlo todo por la posibilidad de un amor verdadero con Íñigo? Su participación en el canal es muy importante. Por favor, deje su opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.